Bueno, permítame presentar a Julio. Julio, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Julio nació en Madrid en 1963, es director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos, es profesor de cirugía de la UCM, codirector del Consorcio Madrid-MIT, experto europeo de la Agencia Europea de Ciberseguridad de NISA, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo en realidad soy cirujano, todo lo demás es un mero accidente y me va a resultar difícil articular algún tipo de discurso que supere el partido del Madrid con el Celta. Les doy enhorabuena a todos porque decidir estar aquí en vez de estar viendo el partido supone una gran gratificación, sin duda. Y el reto ahora es hablar de salud digital. Y la salud digital es todo eso que se ha contado antes, y todos buscamos la salud digital para alguna de las cosas que se contaban en el vídeo, pero eso no es suficiente. Eso está bien. Una innovación con tres grandes ejes, que van primero desde la innovación en modelo de negocio, ya que el problema esencial de los sistemas sanitarios es un problema de modelo de negocio, nada más. Una innovación social, tenemos que abandonar una manera de pensar y adoptar otra. Y finalmente la innovación tecnológica, que es lo menos importante, aunque luego pasa lo que pasa, ¿no? Y pasa lo que pasa porque sabíamos que iba a pasar. De hecho, en noviembre de 2016 presentamos en Viena esta guía que había elaborado ENISA para decir que esto, que le ha pasado a la NHS y que nos ha pasado menos a nosotros, pero yo hoy no podía acceder a Internet desde el ordenador de mi hospital, y está aquí la directora del Instituto. Abandonar, matar a Adam Smith y olvidarnos de la producción industrial de servicios sanitarios y avanzar hacia la generación de valor. ¿Para quién? Fundamentalmente para los pacientes, para el ciudadano. Segundo, para los profesionales que tienen que ejercer. Y finalmente, para los gestores o los gobernadores del sistema que tienen que tener herramientas para poder decidir dónde invierten los recursos. De manera que pasemos de producir servicios de manera industrializada sin saber exactamente qué es lo que estamos obteniendo. Recuerden que nuestros servicios sanitarios solo contribuyen al 10% de la salud de los ciudadanos. O sea, no tenemos un sistema de salud, olvídense, tenemos un sistema de producción de servicios sanitarios, y llegar a un sistema de producción de valor que maximice el retorno por cada euro invertido. Bueno, realmente todos nos quedamos en el eslogan del hospital sin papeles y nos pareció súper cool y súper guay. Y ahora tenemos sin papeles y sin historia clínica. Salvo que ustedes sean cirujanos, todos los demás, cuando vienen a mí como director médico, me tienen que traer algún dato, porque si no, los cirujanos ya saben que no necesitamos datos. Somos Dios, los demás sí. Y ahí es donde está la gran transformación del sistema. Ahí está la salud digital. Sin datos, pues impresiones, opiniones, nada más. Lo decía Deming. El gran reto es capturar datos, hacerse las preguntas relevantes y probablemente que los ordenadores no las contesten. Decía Picasso que los ordenadores eran muy tontos porque daban respuestas, los inteligentes eran los humanos porque hacían las preguntas relevantes.
pero tenemos mucho miedo a que nos quiten el trabajo dando respuestas y no vemos la oportunidad de hacer preguntas relevantes. Tan es así que no vemos bien las preguntas relevantes que conocerán este artículo. Contestamos a cosas que son irrelevantes y además cuando no nos gusta la contestación hacemos estadística, outliers por un lado, outliers por el otro y toda tesis doctoral que se precie confirma la hipótesis, todas. Yo no he estado en tribunal en ninguna, ni he dirigido ninguna en el que la conclusión fuera la hipótesis se descarta. Tenemos grandes sesgos y la transformación digital debe llevarnos a una salud que tenga sentido, que responda realmente a las necesidades y al valor que buscan los ciudadanos. Para eso hay que integrar datos. Hay que integrar datos que van desde lo muy pequeño. En genética hemos hecho grandes cosas, todo el mundo vamos a clonar, pero es que el problema no está en lo micro, con lo que hemos tenido un gran éxito científico. Llevamos en esa batalla contra el cáncer toda la vida y no hemos conseguido. El problema, que hemos hecho muy bien conocer la información hasta el fondo, es la información macro. Es donde están nuestros verdaderos problemas. Ya saben que el código postal determina mucho mejor el estado de salud de las poblaciones que el código genético. Pero enfocamos hacia el código genético. El gran reto es que los seres humanos, como animales sociales, vivimos, crecemos, nos desarrollamos y enfermamos socialmente. Y eso no lo hemos apreciado adecuadamente. Y lo sabemos. Hay estudios de Antonio Sarria en el Instituto de Salud Carlos III, que estudió la que antes era Área 7 en el Hospital Clínico San Carlos, que consiguió demostrar que los dos determinantes de salud más importantes en nuestra población, que ya es un área única, eran, primero, el código postal, segundo, tener estudios universitarios. Y eso se ha visto en Estados Unidos, en Harvard acaba de publicar hace poco, resultados similares en condados en Estados Unidos. Pero claro, nos resultaba mucho más, no fácil, tecnológicamente ha sido un reto, más interesante buscar lo micro que entender al animal social que somos. Y el reto ahora, para atacar la salud, no para atacar la enfermedad, no para hacer un sistema de sick care, que es lo que tenemos, sino para hacer un sistema de health care, es integrar todos esos datos y empezar a hacer preguntas relevantes. Todos hablamos ahora del Big Data. No sabemos muy bien exactamente cuánto de Big es Big, llamamos Big Data a casi todo. Yo por lo menos estoy harto, y hoy lo he repetido cuando me lo han propuesto otra vez, de hablar de sanidad basada en valor sin que nadie defina qué es valor. Todo el mundo define muy bien lo que es sanidad. Pero ¿qué es valor en sanidad? Vamos a valorizar, vamos a poner en valor, vamos a dar valor, vamos a generar valor. ¿Hemos llegado a un acuerdo de lo que significa valor? Porque a lo mejor son cosas diferentes para cada uno de nosotros. En cualquier caso, en el Big Data, para llegar a eso de valor, que tendría que ver con la sabiduría, tenemos que pasar una serie de fases. Y en este país, que podríamos tener o estar bastante avanzados, al menos en el estadio 2 o en el 3, seguimos en el 1 y con dificultades. Todo el mundo habla de ello, del Big Data, esto también lo dicen para otras cosas, como el sexo en los adolescentes, ¿no? Todo el mundo habla de ello, pero nadie lo ha visto, ni lo hace. Pues esto pasa en Big Data en salud, todo el mundo habla de Big Data en salud, pero que me enseñen dónde lo están haciendo, porque
Pero ese Big Data con unas tecnologías que van asociadas nos tiene que permitir mezclar lo micro con lo macro y poder ser capaces de diagnosticar, predecir, prevenir. Porque si no hacemos eso, lo único que vamos a hacer es seguir prestando servicios. Porque hay un estudio, que además es erróneo, publicado en la Clínica Mayo, con los enfermos de la Clínica Mayo, con el frío que hace en Rochester en invierno, con todos enfermos seleccionados con una única enfermedad, que tratados con X generaron un resultado y en el 60%, el 40% no, el 40% no nos importa, y eso aplicado en San Sebastián de los Reyes a pacientes con 5 enfermedades, además de la que era objeto de estudio, debe dar resultados similares. O sea, no hay nada más claro que matar moscas a cañonazos como estamos haciendo ahora. Esa es la transformación que tiene que ser la salud digital, no simplemente hacer más de lo mismo. Y visto eso, pues todos hablamos mucho, hacemos informes, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué intentamos hacer nosotros? Pues voy a poner algunos ejemplos. Con el MIT estamos ahora mismo, ellos tienen una base de datos anonimizada de enfermos de la UCI, del Beth Israel Deaconess Medical Center. Vamos a hacer un datathon en 1 o 2 de diciembre con su base de datos más la base de datos del Hospital Clínico San Carlos, que está en el mismo sistema ScareView de Philips. Estas cosas de las tecnologías. Y esto es lo primero que queremos hacer, es empezar a abrir datos anonimizados, que la gente lance preguntas y empiece a contestar. Porque los tenemos archivados, los tenemos acumulados durante años y no sabíamos para qué servían. No los utilizábamos de ninguna manera. Si acaso hacíamos algún estudio de investigación retrospectivo que nos explicaba qué había pasado 10 años atrás, pero no en tiempo real. Podemos hacer predicción 2.0. Con Esteban Moro, que está en el Media Lab ahora, después de una vuelta, devolviendo en el tren, en el AVE, desde Málaga, después de un encuentro del MIT, del Technology Review allí, nos planteamos si Twitter podía servir para contestar algunas preguntas y, por ejemplo, para estudiar epidemias. Esto había hecho Google, había hecho la gripe, pero la cuestión en castellano y con Twitter, y entonces con tweets geolocalizados, que como verán es la fotografía de la izquierda, la gente tuitea mientras vas por las autovías, dibujan perfectamente Madrid, son 2,2 millones de tweets geolocalizados, se podía determinar la frecuencia de gripe en diferentes zonas de Madrid. Esto podía ser verdad o mentira. La mejor manera es compararlo con centros de vigilancia epidemiológica y efectivamente daba los mismos resultados, pero 2 semanas antes. Eso tiene un enorme poder cuando uno tiene que tomar decisiones sobre asignación de recursos, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo encajamos esto de utilizar datos de Twitter que los vende para que un gobierno tome decisiones estratégicas? Esto no cabe. Como investigación queda bonito, pero a la hora de de implementarlo, no encaja con las leyes que tenemos actualmente. Y eso es otro problema. Pero además podemos lanzar preguntas para saber exactamente qué es lo que quieren los pacientes o qué les preocupa. Porque decimos que estamos centrados en los pacientes, pero es mentira. Cualquiera que conozca el sistema sanitario sabe que un sistema de producción industrial de servicios sanitarios está centrada en aquellos que tienen el conocimiento para producirlo. No en los pacientes. Los pacientes son uno de los recursos que es necesario para ejecutar nuestro arte. Que luego, utilizando el imperativo categórico, como tenemos buena intención, estamos justificados moralmente. Es eso de el modelo de negocio, ¿no? El paciente da dinero al médico, quizás se cure, quizá no, pero como teníamos buena intención, pues lo que intentamos hace años es ver de qué hablaba la gente utilizando Linguo, que es una herramienta del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que hace análisis semántico de paquetes de datos. Y nos permitió ver que la diabetes es la enfermedad que más preocupa a los ciudadanos en España.
lo cual tiene sentido porque es de las que más carga de enfermedad genera en nuestro país comparada con otras, a diferencia de otras. La salud mental es la otra que causa una gran carga. Pero además sabíamos que en aquel momento, para validarlo, Alcorcón era el momento del virus y el ébola San Carlos Blancarneses. ¿Por qué nos enfocamos a esto? Veíamos claramente que las tecnologías cognitivas iban a ser el futuro de la medicina. Para hacer cosas repetitivas con gran gestión de grandes paquetes de datos, los seres humanos no somos muy buenos. Los ordenadores nos ganan de largo. La salud mental creada por el Hospital Clínico San Carlos y Fujitsu. There is no other sector as healthcare where the transformation of healthcare. For us, mental health is a real issue. Medicine and psychiatry deal with a limited set of data, and based on experience, you diagnose patients, you label them, and you treat them according to that label. As humans, we are very good at integrating some data, but a very limited set of data, and then make decisions. And we call that intuition and clinical judgment. That is useful when you deal with a very limited number of patients. Computers are much better than us at managing large quantities of data. If we have the opportunity to have a whole information about a group of patients similar to our patient, a specific patient, I think it is very good support for doctors. With big data and cognitive technologies, we can do things that were not done before. We have the offer of Fujitsu to help us to answer our questions that Fujitsu understood that were relevant both from the professional and from social point of view. The Fujitsu solution is an application that takes advantage of artificial intelligence that processes data stored in medical records or healthcare records and can identify diagnosis and risk factors, and it can show the clinician who is at risk of what and what the most likely diagnosis is. Fujitsu solution gets there. Over 95% of accuracy
when compared to 8 experts, 8 psychiatrists with more than 20 years of experience. It's very preliminary. What we're doing is still experimental, but clearly it's going to be key over the next 20 years. If the solution works and we can scale it up and make it work for clinicians on a daily basis everywhere, we will save time. Time that clinicians can devote to do human things, like taking care of patients personally. Fujitsu is extremely well positioned to implement human-centric innovation in healthcare, to disrupt en lo más estúpido que se puede llegar a ser. Ese es el modelo industrial, lo dijo él. Además dijo eso de que los humanos no trabajamos por el bien de la humanidad, sino simplemente para ganarnos el sueldo. Y Taylor, que pensaba prácticamente servicios. Lo ponen clarísimamente. ¿Quién es el centro? Your Family Doctor. Que te distribuye dentro de una gran lavadora donde das vueltas para que cada uno por el que pases facture. Y entonces cuando te trata alguien del menisco, pero tú estás malo del todo, no, eso no es mío. Tiene que ir usted a otro. Y ese otro te dice, bueno, yo le trato esto, pero lo otro no es mío. Tiene que ir usted a otro. Pero no damos un servicio integral que ataque los problemas de un ser humano, no de su menisco. Pero desde el punto de vista técnico es perfecto, ¿eh? Nadie puede criticarlo.
Eso no lo medimos. No tenemos en cuenta qué es lo que los pacientes están buscando y qué les es importante y relevante. Por eso es por calidad percibida sobre su propia salud. Y el denominador, el dinero, evidentemente todo cuesta dinero, pero también el tiempo. Vivimos obsesionados por la estancia hospitalaria, porque vivimos obsesionados por la producción industrial de servicios, es decir, la productividad y la eficiencia. ¿Y qué pasa? Que al paciente estar 1 o 2 días en el hospital le preocupa un poco. Ahora, que tarden 6 meses o 1 año y medio en solucionarle de principio a fin su problema de salud, eso sí que es muy relevante. Porque afecta al individuo, a su familia, a su trabajo, a su vida. Entonces nosotros medimos cosas que nos es fácil medir y que además se centran en lo nuestro. Vamos a aumentar la productividad, vamos a aumentar la eficiencia. Pero hemos generado más salud después de eso, a eso ya no nos importa, como tenemos buena intención. De manera que tenemos esperando mucho tiempo a gente que no tendría que estar esperando mucho tiempo en lista de espera, y a otros que podrían esperar más, les operamos antes. ¿Por qué? Porque llegó antes. Totalmente industrial. Y finalmente el CO2. Aparte del impacto medioambiental, es que el CO2 es un buen trazador de cómo tenemos secuestrados a los pacientes en nuestro sistema. Si para ir desde Cuatro Vientos al Hospital Clínico San Carlos hay que coger 2 autobuses, y el paciente viene a consulta, y cuando llega le decimos, mire, es que se nos ha pasado, pero no le hemos avisado que hemos cancelado las consultas porque el traumatólogo no está o el cirujano no está, tiene que volverse otra vez. Esos son 2 de venida y 2 de vuelta. Eso tiene impacto medioambiental, pero tiene impacto en la vida de ese individuo y de la gente que le rodea. Pero como no tenemos buenos indicadores subrogados pues los tenemos. ¿Quién los mide? Debemos llegar a un consenso sobre lo que es valor, porque la transformación, la salud digital, consiste en generar valor, no en generar más servicios más eficientes. A través de la eficiencia no solucionamos el problema del sistema sanitario. Solucionamos el problema de la producción industrial de servicios sanitarios. Y para finalizar, agradecer a la Fundación de Innovación Bankinter la oportunidad de estar en el foro, de participar y de hoy participar también en este acto, y quiero traer aquí esta idea que me parece enormemente importante y que por la naturaleza de la Fundación Bankinter y el tipo de actos que organiza me parece que pega muy bien, y es que no se cambia el mundo si seguimos obedeciendo las reglas. Si hacemos lo que nos han dicho que tenemos que hacer, vamos a conseguir más de lo mismo. Bueno o malo, lo que obtengamos será más o menos eficiente, pero más de lo mismo. Si queremos una sanidad diferente, necesitamos una perspectiva que no siga las reglas que nos han traído hasta aquí. Muchas gracias.